Muy buenas lifters, hoy es jueves, vamos con las preguntas y respuestas. Hoy he elegido 3 que son muy interesantes, estoy seguro de que vais a sacar mucho partido de ellas. Y vale, no son muchas preguntas, pero realmente son 3 muy interesantes porque vamos a hablar acerca de calzado minimalista para el invierno, para los que tengáis más frío en los pies. También vamos a hablar acerca de los turnos rotativos cuando estamos trabajando de mañana, de tarde, de noche, cómo podemos llevar el entrenamiento y también otra pregunta acerca de progresión en dominadas sin bandas elásticas y con ellas. Entonces, vamos a hablar acerca de todo esto y como siempre te recuerdo que me puedes encontrar en ivyamazares.com. Como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción del episodio. La primera pregunta la envía Adrián y me dice: Hola Iván, gracias por todo lo que aportas. Te descubrí no hace mucho y ya estoy al día en todos los podcasts. Me alegro un montón, Adrián. Tampoco es que sean muy largos, entonces se pueden escuchar del tirón bastantes. Una pregunta relacionada con calzado minimalista. Llevo tiempo entrenando descalzo y me encanta, tanto para salir a andar y demás. He comprado Saguaro y también estoy encantado, pero cuando llegue el frío, ¿cómo lo hacemos? ¿Aguantando el frío? Cualquier otro calzado minimalista es carísimo. Gracias por todo. A ver, Adrián, es que esto depende mucho de cada persona. Yo, sinceramente, utilizo las mismas zapatillas tanto para invierno como para el verano, porque a mí el frío en los pies no me afecta mucho. O sea, yo puedo salir con estas zapatillas que comentas, las Saguaro, las que he dicho un montón de veces y además he compartido historias en Instagram entrenando con ellas, caminando con ellas, y en invierno salgo con ellas y es cierto que, yo tengo los pies a una temperatura más o menos con la cual me siento cómodo. Utilizo también estos calcetines Pinkies, estos pequeños, que son invisibles, y protegen un poco más el pie y quizás en invierno si utilizamos unos calcetines un poco más gordos también nos sean de ayuda, pero es que claro, depende de cada uno. Yo, por ejemplo, he conocido gente que no soporta el frío en invierno en los pies y tienen que poner unos calcetines muy muy gordos o que tienen que utilizar calzado que sea muy acolchado, muy abrigado para que los pies no sufran tanto las temperaturas. Como digo, hay zapatillas mucho más caras que vienen más protegidas, que son también minimalistas y que las puedes utilizar, pero yo sinceramente, a mí como no me he visto en esa situación, pues siempre aconsejo las mismas, que son estas. Entonces, si tú tienes mucho frío en los pies, utiliza algunos calcetines que sean muy protegidos, que sean para bajas temperaturas y de esta manera vas a poder seguir utilizando estas zapatillas Saguaro, que por cierto, no lo he dicho, dejo también el enlace en la descripción para todos aquellos que queráis saber qué zapatillas son. Y nada, simplemente eso, como depende mucho de cada persona, lo que dices de aguantando el frío, pues depende. Yo, por ejemplo, no tengo que aguantarle apenas y quizás otros, o quizás sea tu caso, pues tengas que aguantarle un poco más. No sé, Adrián, al final esto es muy individual. Es como, por ejemplo, las cazadoras o la ropa que utilizamos tanto en invierno como en verano. Hay personas que no utilizan ni siquiera cazadora en invierno porque son muy calurosas y no la necesitan. Hay personas, sin embargo, que llega todavía la primavera y les ves ahí que si con bufanda, con cazadora y dices, madre mía, pero ¿a dónde vas? Si ya hace buen tiempo. Depende mucho de cada uno, ¿no? Yo en este sentido, como soy bastante caluroso, no me hace falta mucha ropa. Y también es cierto que en este aspecto podemos irnos aclimatando poco a poco, pero claro, el tema de los pies es diferente. Aunque en el dorso no tengamos mucho frío, en los pies, como están en contacto con el suelo y demás, hay personas que lo sufren un poco más. Así que nada, simplemente utilizar cualquier otro calzado, aunque no sea minimalista, u optar por calzado minimalista, pero eso sí, vamos a pagar el precio bastante superior. Nordin dice: Hola Iván, antes que nada mil gracias por la gran labor y los valiosos consejos. Pues muchísimas gracias Nordin, me alegro un montón de que todo esto que voy contando aquí cada día te sea de ayuda. Para los que trabajamos de noche, ¿cómo debe ser nuestro entrenamiento durante este periodo y después de cambiar de turno, teniendo en cuenta que nos causa trastornos del sueño y mucha fatiga? Sé lo que cuentas, Nordin, porque realmente yo lo he sufrido también en mis propias carnes. Sé lo que es trabajar a turnos por la mañana, por la tarde, por la noche, descansas unos días, vuelves otra vez con los turnos rotativos. Es un Cristo, es un jaleo y eso para los ritmos circadianos no es nada bueno, porque cuando estamos habituados a la noche, por así decirlo, habituados porque no nos llegamos a habituar a trabajar de noche, pero estamos más acostumbrados, pues de repente nos cambian y volvemos a trabajar de mañana y volvemos a levantarnos a unas horas que antes estábamos durmiendo y luego estamos durmiendo en unas horas que antes estábamos trabajando. Un jaleo. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba a turnos, lo que hacía era tener un esquema más o menos fijo en el cual decía, vale, pues a esta hora sé que puedo ir entrenando bien y si, por ejemplo, trabajo de noche, sé que a esta hora o al mediodía puedo entrenar. Si trabajo de mañana, sé que a esta hora también puedo entrenar. Tenía un esquema más o menos fijo en el cual sabía, dependiendo del horario que tuviera, cuándo iba a entrenar y eso me ayudaba un montón. También con el tema de las comidas. Tener unas comidas más o menos preparadas nos van a ayudar a saber cuándo tenemos que comer. Si tenemos que ir de noche, pues tenemos esta hora y esta hora. Si trabajamos de mañana, pues tenemos estas horas. Si lo hacemos de tarde, pues estas otras.
En definitiva, tenemos que ajustarlo un poco, al principio cuesta, porque sé que no es fácil, pero con el paso del tiempo llega que, aunque no es lo óptimo, pues nos adaptamos. Esto es muy frecuente en personas que trabajan, ya digo, que son enfermeros, que son médicos, que hacen turnos de muchas horas seguido, luego descansan varios días, pero luego vuelven a esos turnos rotativos y cuesta mucho, cuesta mantener unos horarios de descanso y entonces la rutina de entrenamiento y la rutina de una alimentación saludable también se trastoca un poco. Así que yo te diría eso, Nordin. Simplemente el entrenamiento tiene que ser el mismo que llevaríamos con un horario normal. O sea, no tenemos por qué cambiarle. Tiene que ser breve, tiene que ser intenso, tenemos que sacarle el máximo partido a cada serie y por lo tanto no vamos a hacer nada diferente que haga otra persona que trabaje de día y duerma de noche. No, sencillamente algunos días es verdad que estaremos más cansados porque no habremos dormido las horas suficientes, pero tenemos que compensarlo o bien con pequeñas siestas que podemos tomar a lo largo del día o con cualquier otra cosa. Y cuando cambiamos de turno, pues exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, si trabajaba de noche, sabía que dormía durante la mañana y podía entrenar por la tarde, ¿no? Si trabajaba de tarde, sabía que iba a entrenar por la mañana y si trabajaba de mañana, pues por la tarde. En definitiva, tenía un esquema más o menos establecido y ya sabía que dependiendo de lo que tenía que trabajar, sabía cuándo iba a entrenar y sabía los horarios de las comidas que iba a hacer. Si no lo tienes muy claro, plantéalo en una hoja en blanco, cuélgalo ahí en una pared y ya te digo, es simplemente irte adaptando poco a poco. Aunque bueno, como es un tema bastante interesante, quiero dedicar un episodio en especial a hablar de cómo podemos llevar un entrenamiento de este tipo, de cuáles son las claves, sobre todo para planificarle, volumen, intensidad, selección de ejercicios, todo esto. Así que bueno, vamos a dejar el tema un poco aquí en pausa y en un próximo episodio le damos mucha más caña. Cristina me dice: hola Iván, estoy intentando progresar en dominadas con bandas elásticas, pero últimamente las he dejado a un lado y estoy subiéndome a un cajón de unos 40 centímetros donde hago un pequeño impulso con un pie para poder arrancar hacia arriba y de esa manera terminar el ejercicio haciendo toda la fuerza yo. ¿Sería una buena forma de progresar o sigo con las bandas? Te dejo la pregunta para que me la puedas contestar algún jueves. Bueno, pues aquí está, hoy es jueves. Y bueno, a ver, el tema de las bandas elásticas para mí es una de las mejores formas de progresar en este ejercicio, sin duda alguna. La que comentas también está bien. Para empezar, nos damos ese pequeño impulso y de esta manera podemos ir arrancando a hacer esas primeras repeticiones de dominadas. Lo que pasa que con el paso del tiempo esto se nos queda un poco corto, porque claro, si siempre nos damos ese pequeño impulso, no estamos haciendo toda la fuerza desde un principio nosotros mismos. Lo que puedes hacer es ir combinando ambas opciones. Por ejemplo, con las bandas elásticas, si desde un principio no eres capaz de hacer tú toda la fuerza, coge y pon unas bandas un poco más grandes, porque las hay, por ejemplo, las tenéis en Decathlon, que son muy resistentes, que son de muchos kilos, y eso, vamos, va a hacer que casi no tengamos que hacer ni fuerza. Entonces, si tenemos una de estas bandas, la podemos colocar y con ella ya podemos hacer unas cuantas repeticiones. ¿Que lo vemos muy fácil? Pues vamos a por la siguiente un poco más fina, que seguramente también seamos capaces de hacer alguna repetición y a partir de aquí podemos progresar. Oye, que lo queremos alternar con estos pequeños impulsos con un cajón de unos 40 centímetros o el tamaño que tengamos, bueno, pues también está bien. Es diferente. De hecho, también tenemos, por ejemplo, la variante de que con un impulso nos colgamos de la barra, superamos con la barbilla lo que es la misma y a partir de aquí hacemos una fase excéntrica, o sea, una bajada lentamente. Eso sería, por ejemplo, una repetición y podemos hacer así 3 series de 10 repeticiones. Sería otra manera de hacerlo. Para progresar en dominadas, desde un principio tenemos muchas formas. Por ejemplo, las bandas elásticas sería una, el salto con el cajón sería otra y estas dominadas excéntricas también serían una buena opción. Si combinamos todas y sobre todo las vamos alternando en los diferentes entrenamientos que tengamos de dominadas, vamos a conseguir progresar mucho más rápido y seguramente consigamos hacer esas primeras dominadas sin ayuda de tener nada, o sea, sin el cajón, sin las bandas y sin nada. Entonces, en ese aspecto yo te diría, sigue con eso que estás haciendo hasta ahora, pero no dejes las bandas elásticas de lado, porque también son una magnífica opción y vas a progresar mucho más rápido. Así que bueno, hasta aquí las 3 preguntas de hoy jueves. Como dije, son bastante interesantes y por eso, sobre todo la del tema de los horarios, voy a dejarla para hablar más específicamente en otro episodio. Pero bueno, espero que hayáis aprendido algo nuevo, que os haya resultado al menos interesante y como siempre nos escuchamos de nuevo aquí el lunes en Lifters. Que paséis un buen fin de semana. Chao.